El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Nos vamos acercando a la celebración de la Pascua y vamos recordando los acontecimientos terribles de aquellos días, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Para cualquiera que no esté instruido en la fe cristiana resulta incomprensible el culto que hacemos los católicos de la cruz, el culto que hacemos al sufrimiento de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Cualquiera que venga desde fuera pensará que eso es inhumano. Uno celebra el triunfo, celebra la victoria, pero celebrar el dolor, celebrar el sufrimiento. En la primera lectura hemos escuchado el comienzo de la historia de José, el hijo de Jacob. Es lo que los estudiosos de la Biblia llaman un tipo de Jesús. Es como una especie de modelo, de anticipo de lo que hará luego el Señor Jesús. En José aparece la historia del inocente vendido, un hijo de familia que va a cuidar a sus hermanos, a buscar a sus hermanos, pero sus hermanos le tienen envidia y deciden quitarlo de en medio. Lo venden como esclavo a unos mercaderes que van a Egipto y finalmente terminará en la cárcel en Egipto. Acabáis de escuchar en el Evangelio de San Mateo la parábola del Señor. Es la misma historia. Un señor que tiene una viña y arrienda a esa viña a unos labradores que no funcionan como él esperaba. Entonces les envía profetas, les envía criados para que cambien de conducta, los matan. Y finalmente piensa enviar a su propio hijo, porque al hijo lo respetarán. ¿Veis el paralelismo? El José vendido como esclavo, el Hijo del Señor enviado para intentar reconducir la historia de aquellos trabajadores de la viña. Y los dos terminan en tragedia. El uno termina vendido como esclavo en Egipto
el hijo de la parábola termina asesinado. Y está claro el sentido del que Jesús habla, porque los propios fariseos entienden que está hablando de ellos, que está hablando de la historia de Israel, que ha ido recibiendo a los profetas y los ha ido matando, los ha ido quitando de en medio porque le interesaba más su propio estilo, su propia manera de ver las cosas, que la manera que Dios les proponía a través de la palabra de los profetas. Y finalmente rechazan al Hijo, al enviado, al Mesías. Pero curiosamente, en los dos casos va a ocurrir lo mismo. Lo que desde el punto de vista humano era una tragedia, desde el punto de vista humano era un fracaso absoluto, se convierte en la esperanza de la vida. El hijo de Jacob, José, enviado como esclavo a Egipto, finalmente se va a convertir en el segundo del reino de Egipto y va a salvar a toda su familia, va a salvar a todo su pueblo. El hijo del dueño de la viña, asesinado por aquellos labradores injustos, se va a convertir en el salvador de todos y de cada uno de aquellos, de los mismos que lo han asesinado. El Señor Jesús es el salvador del pueblo, como lo fue José, salvador de su familia. ¿Veis el paralelismo? ¿Qué estamos celebrando entonces? ¿La tragedia, el sufrimiento? No, estamos celebrando el triunfo final a pesar de lo que parece un fracaso. Dios, a través del sufrimiento de José, a través del sufrimiento de su hijo, nos va a traer la vida a aquella familia y a la humanidad entera. Lo que estamos celebrando es la victoria del amor sobre la muerte. A primera vista, para el que no lo entiende, visto desde fuera, puede parecer que somos una especie de masoquistas que celebramos el sufrimiento. Los cristianos tenemos el sufrimiento delante todos y cada uno de los días, pero vivimos el sufrimiento con la certeza de que la victoria final es de la vida. La victoria final es del amo, del Señor, que entregó a su Hijo no para condenarnos, sino para que tuviéramos vida en Él. Eso justamente es lo que celebramos y a lo que nos preparamos en este tiempo de Cuaresma. Nos ponemos de pie y presentamos con toda confianza nuestra oración a Dios nuestro Padre.